O sea, ya la puse a grabar ahorita que usted me dijo. Gracias por el recordatorio. Entonces, ya que usted comentó, dígame dos, dos puntos que lleven plano Ya. topográfico. ¿Sí? No lo escucho. Cualquiera. Sí, cualquiera. El Todo. membrete. Membrete. Ajá. Creo que en el mismo de membrete va el espacio para sellos, ¿sí, no? Sí, estamos bien. Ok. Jonathan Ulises, voy en orden de los que levantaron la mano. Jonathan Ulises, otros El dos. esquema de ubicación Ok. y el eje transversal. O- ok. El eje, la sección de la calle, ¿verdad? Ajá. Jonathan Alberto. Gracias, Jonathan Ulises. Los mojones y también los colindantes, los propietarios de las colindantes. Los colindantes que son los vecinos, ¿verdad? Ok. Que le llamamos colindante. Mónica. Nomenclatura y cuadro de rumbos y distancias. Excelente. Miguel. Dos. Sería el dibujo del terreno. El terreno, sí, muy importante. ¿Y qué otro? ¿Otro dato? El norte. El norte. El norte, ojo, tiene que estar el norte del terreno y el norte del esquema de ubicación, El ¿verdad? esquema de ubicación. Porque el esquema de ubicación puede estar rotado o el terreno puede estar rotado con respecto al esquema de ubicación. Daisy, El croquis, quién hizo el levantamiento, escala, número de hojas, ok, quién es el propietario, la dirección. Quiero ver el cuadro de simbología, el norte, propietario o el nombre de la empresa, solo colindante dos. y un montón más. Cálmese, hija. Gracias. Dele, Me dele las chance a los aprendí. demás. Ajá, ya. Vamos a ver, ¿qué le hizo falta a Dani? Se le Calma. puso mayuca. De todas las que dijo Dani. El margen. El margen, sí. Los colindantes. Ok, Jeffrey, colindante, ya lo habían dicho, otro. Después puede El El Ernesto, número de nombre hojas. del dueño, el Coordenadas. nombre del dueño. propietario, las coordenadas. Ernesto, ¿qué otro? Sí, yo iba a decir las coordenadas del terreno, pero ya lo mencionaron ahí. Creo que el Ok, uso de suelos también ok, y la escala. ok, excelente. Entonces, La en malla Cotas. geodésica. las cotas, a veces se le puede colocar cotas al terreno, ¿verdad? Cuando es un terreno pequeño se le puede colocar cotas alrededor, pero cuando son demasiadas tramos, mejor colocarle solo mojones, porque si no se va a llenar de cotas y se va a saturar el dibujo y se va a ver feo, digámoslo, estéticamente hablando. Am, Vamos a ver, Ya. los árboles también se deben de colocar em, Malla dibujados. geodésica. La malla geodésica es correcto, es algo que vamos a ver también y lo vamos a retomar y lo vamos a aplicar y lo vamos a colocar dentro de los nuevos planos que vamos a estar elaborando. Además, las coordenadas, alguien mencionó las coordenadas es bien importante, entonces las coordenadas las vamos a colocar como coordenadas de amarre en dos puntos, ya sea en mojón 1 o en mojón 2 y ahí se colocan para que cuando lleguen los técnicos a hacer una inspección del terreno, los técnicos de la institución donde está presentando el trámite, entonces llegan a revisar, ellos llegan con GPS, verifican las coordenadas, entonces ya con esas coordenadas dan el visto bueno, ¿verdad? Ya pueden amarrar el dibujo que usted ha aplicado. Lo otro es que vamos a aprender algo bien importante, que es solicitar documentos en el CNR, ¿sí? Entonces, ustedes van a crear, más adelante, ¿verdad? Ahorita todavía no, van a crear un usuario en el CNR, vamos a ver qué opciones tenemos ahí y cómo se puede solicitar cierta información. Por ejemplo, si yo quiero una matrícula extractada, si yo quiero un esquema de ubicación, un mapa catastral, entonces ellos lo venden, vale como
6.50 más el recargo por pago con tarjeta como 25 centavos. Total de que son $7 redondeados. Entonces, claro, no lo vamos a hacer de forma individual, lo podríamos hacer de forma grupal, pero tenemos que aprender todo, ¿verdad? Los primeros pasos se pueden hacer sin pagar nada, pero el punto es que ustedes aprendan cómo hacer el paso a paso para que en un futuro, cuando ustedes hagan un levantamiento topográfico, necesiten un esquema de ubicación porque aparecen los colindantes también, los colindantes aparecen como con números alrededor. Esos números a la par, a la izquierda aparecen en una tablita y a la derecha de esos números aparecen los nombres. Entonces aparecen los nombres de todos los colindantes. Entonces allí ya se salvan de andar preguntando en las puertas, mire cómo se llama tal persona, mire cómo se llama el colindante que está aquí al norte o aquí a la vuelta. Entonces allí ya tenemos bastante información, además de coordenadas. Ahí nos brindan unas coordenadas. Es algo que ahora, debido a la pandemia, se ha tenido que realizar de esa manera casi que en mayor cantidad, porque antes sí estaba disponible, pero no tanto como ahora. Después de este punto de retroalimentar y aplicar la planimetría en la primera parte de este módulo, vamos a continuar con la realización de levantamientos altimétricos en terrenos que nosotros vamos a hacer algunos levantamientos en el ITCA también. Ok, entonces aquí viene la palabra que es nombre de este módulo, de esta clase, que es topografía altimétrica. Entonces, ¿qué se le viene a la mente con altimetría, con altimétrica? ¿Alguna idea? Jonathan, Altura. altura. Altura, altitud. Ajá. Entonces aquí vamos a considerar elevaciones. En la clase anterior, en el módulo anterior, nosotros veíamos un plano en 2 dimensiones. Un plano con su X y Y, que se puede plasmar con la malla geodésica. Pero acá nosotros podemos siempre dibujarlo en una página, en un plano, pero podemos colocar curvas de nivel, perfiles longitudinales y secciones transversales. Probablemente ustedes ya lo dibujaron en la materia de dibujo topográfico, pero vamos a aprender a calcularlo acá, ¿sí? A saber cómo se obtiene una curva de nivel, aunque lo vamos a hacer de una forma convencional. Sin embargo, después vamos a, bueno, ustedes en dibujo topográfico, perdón, se llama topografía digital. En topografía digital ustedes van a implementar eso, pero el programa va a ser lo que ustedes hicieron a mano. Me permiten un segundo que ya les explico. Permítanme. Me permiten unos segundos, ya regreso. Bueno, Ok. ¿en qué número de presentación están? Corte. En la 5 la tiene él. Fans. Hey Dani, te pareces al gran Luigi, pero subido de peso. Hola, hola. Discúlpenme, pero a esta hora viene mi hija del colegio, entonces tenía que recibirla. Ok, entonces, lo que les quería comentar es que preguntarles, ¿ustedes ya han hecho una maqueta topográfica? No. No. No.
¿No? ¿Sí? ¿Alguien? Probablemente alguien que venga de arquitectura de bachillerato ya la ha hecho o tiene una noción de qué es, pero nosotros lo vamos a hacer para interpretar mejor el tema de las curvas de nivel. En su momento yo les voy a dar las indicaciones de cómo lo van a hacer. No son los primeros que lo van a hacer, yo lo hice cuando estaba en el ITCA, pero lo hice para una materia de diseño arquitectónico, creo yo, de modelado, así se llama la materia, modelado. Pero ustedes, aunque sean de ingeniería civil, van a aprender a hacerla, ¿sí? Es fácil, ya van a ver, se van a divertir haciéndola. Ok, y los demás, yo solo veo, no sé si están activados con la cámara, yo solo veo a Dani y a Jeffrey. Yo también, ya estoy aquí. Quiero La ver, pena, la pena. quiero ver. Ahí está Brian. Son bonitos por eso. ¿Y los demás? A ustedes hay que estarlos rogando para que estén conectados. Yo creo que están haciendo otra cosa. Le robaron el celular. Usted no lo pone, Inge. ¿El qué? Yo no lo veo, usted lo apaga. No, si aquí estoy. No me ven los demás. Sí, lo vemos. La Karina se pone nerviosa al verlo. Sí. Oílo. Les presento a mi escáner, a mi escaneado. Chají. Hola, diga. Buenas. Y la próxima ingeniera. Mira, ella sí se porta bien, le pusieron una carita feliz, no como ustedes, de que no ponen la cámara. Pónganos una carita también. Vaya, Estamos celosos. un emoji le voy a mandar. Una foto de usted, dice, en la frente. Ay. Me sirve. La está revelando, Josué. Yo no ando arito, como vos. Ah, vaya, vaya. Es Fernando, que se declaró ya. Pero bueno, hay que Que aceptar. está celoso, dice que me queda bien y a él no, dice. Que lo llevé al gimnasio. Vaya, pues ya se están alebrestando, tranquilos. Esas hormonas. Ok, vamos acá con los contenidos. En el primer periodo vamos a ver planimetría, en el segundo vamos a ver una retroalimentación de descripción técnica e introducción a la altimetría, que es algo de lo que ya hemos visto, pero es importante. Nosotros lo que hemos hecho es que yo les he dado una descripción técnica, o ustedes han elaborado una descripción técnica, pero más adelante yo les voy a mandar una escritura legal, un documento legal de uno de los trabajos que yo ya haya hecho, y ustedes van a sacar de ahí la información necesaria o lo que aparece ahí de los rumbos y las distancias para poder dibujar el terreno, ¿sí? Entonces ahí aparece en la primera parte del documento legal, aparece información como el nombre del propietario, el nombre el nombre del abogado, el nombre de todas las personas y después la descripción técnica. Además, preguntarles, ¿para qué sirve una descripción técnica? Recuérdenme, vamos a ver si se recuerdan ustedes. Es la información del terreno, de todas las partes que conlleva el terreno. ¿En qué tipo de documentos lo solicitan? En documentos legales. ¿Cómo? Abogados. Ajá, los abogados lo solicitan, pero ¿para qué tipo de documentos? ¿O para qué tipo de procesos? Para venta y compra de inmuebles. Escrituras. Ajá, escritura. Construcción. Ok. Para escrituras de compraventa, para escrituras de herencia, para escrituras de sucesión de herencias, para segregar terrenos también.
cuando yo digo segregar terrenos es que, por ejemplo, tenemos un terreno de 10 manzanas y de las 10 manzanas se quiere segregar una manzana porque la mamá le quiere heredar una manzana a su hijo. Entonces, así es como se hace, eso es una segregación. Y así hay varias opciones, pero la descripción técnica sirve para dejarlo plasmado, como ustedes dijeron, en un documento legal. Fíjense que sirve bastante porque, por ejemplo, viene Mónica y ella compra un terreno, pero el terreno en su escritura no dice las distancias y los rumbos, solo dice el área. Entonces viene ella y dice, bueno, hoy ya la compré. Me dijeron que eran 4 manzanas. Entonces contrata un topógrafo o lo hace ella y entonces viene y hace la medición del terreno, hace el plano topográfico y saca el área. Y resulta que el área le da 3.4 manzanas. Entonces, ¿qué pasó aquí? Eso pasó porque no había un documento completo, un documento que tuviera la información correcta. Y eso es algo que yo me he encontrado muchas veces. Es decir, yo para hacer un balúo, por ejemplo, o un levantamiento topográfico, para hacer alguna segregación, yo solicito el documento, la escritura, para poder sacar de ahí la información necesaria que voy a utilizar. Entonces, a veces solo aparece el área. O a veces, por ejemplo, hay un documento, hace poco hice un balúo de un terreno que estaba ubicado en Guatemala, pero porque fui a Metapán y en Metapán yo hice un levantamiento topográfico y un balúo en un lugar que se llama Cantón El Brujo y después ahí mismo me dijeron, mire, y si nos hace un balúo de un terrenito que tenemos por aquí, está como a 40 minutos caminando. Ok, hagámoslo, solo que está en Guatemala. Ok, hagámoslo. Entonces fuimos caminando y ya llegamos y después a los 2 días me mandaron la escritura. Era una escritura hecha en Guatemala y pues no decía nada más que el área del terreno era de 4 manzanas y que lo estaba vendiendo tal persona y lo estaba adquiriendo tal persona, pero nada más eso, 4 manzanas. Entonces, ahí realmente queda a juicio de la gente que compra aceptar o no un documento así. Entonces, yo por lo menos, si yo fuera un comprador de ese tipo de terrenos, yo lo que hiciera es decirle al vendedor, pues yo lo hago, pero si me presenta un plano topográfico, porque va a ser una inversión de plata y si me están vendiendo menos por lo que estoy pagando. Entonces, es parte de hacer las cosas bien. Dentro de esos documentos legales necesitan a profesionales como ustedes que van a brindarle la información detallada de una descripción técnica. Ya ustedes saben todo lo que lleva eso. Después de eso nos vamos a introducir al periodo 3 a interpretación de curvas de nivel y secciones transversales, además de la nivelación simple y compuesta. Si todo va bien y todo marcha bien, ustedes van a hacer nivelación simple y compuesta en el ITCA. Entonces ahí van a utilizar el equipo que se llama nivel fijo y el otro que se llama Stadia, que van juntos y sirven para obtener unos datos para poder generar elevaciones y poder dibujar curvas de nivel. Ya con las curvas de nivel dibujadas se puede optar por sacar secciones transversales y o perfiles longitudinales. Y por último vamos al periodo 4, que ya va a ser el tema de, primero lo que hacemos es cálculo y después lo que vamos al periodo 4 es hacer dibujo. Entonces ahí vamos a complementar la temática de esta materia. ¿Alguna pregunta? No, hasta ahorita no, todo bien. Ok, ¿y los demás? Todo bien. Todo bien. Todo bien también. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Vamos, una pregunta, ¿vamos a empezar a usar el AutoCAD o todavía no en esta materia? ¿O a la física? En esta materia no es, bueno, si usted puede utilizar AutoCAD, pues yo bienvenido. A algunos les he aceptado dibujos en AutoCAD, pero realmente esta materia no es para hacer uso de AutoCAD a menos que ustedes lo quieran manejar.
AutoCAD se utiliza en en topografía digital. Bueno, ahí van a utilizar, creo yo que Civil 3D, eso lo dan los arquitectos. Con respecto a Ay, Sí, diga. ya sé por qué dicen que no lo ven, que en la plataforma de celular sí no aparece usted con su cámara, pero en la compu sí aparece. Ah, ok. Yo estoy en Vaya, celular y se me ya, aparece. ya vio Daisy. No, me tuve que salir y volver a activarlo, pero ya no vi a su hija. Ah, de verdad. Bueno, qué lástima. Ya anda jugando por ahí. Ok. Ok. Enciende la cámara, Hugo. Qué lástima. Ok, entonces para realizar las prácticas perdón, de la materia, ustedes necesitan llevar una carta dando el aval de que tienen el permiso, ya sea de sus padres, de sus responsables, o si usted es independiente, pues hay que detallarlo ahí. Y así no tengamos ningún inconveniente. Es algo por lo cual el ingeniero Jacinto nos dijo de que no podíamos comenzar de una sola vez con las prácticas. Entonces, eso se lo voy a facilitar ya sea ahora o mañana para que ustedes la impriman y la tengan llena y la lleven la siguiente semana. Si les corresponde conmigo, quiero ver, creo Sí, que, día martes a las 11 a.m. ajá, tenemos martes a las 11 y tengo otro grupo a las 7 de la mañana. Entonces, de igual manera yo les voy a dar el nombre de los integrantes del grupo que van a estar conmigo. Pregunta, ahora este día miércoles en su horario tienen prácticas. Sí, pero no de su Yo no. materia. Se dibujo de planos de construcción, pero no vamos a ir a las prácticas, dijo él. Ajá, cabal, eso le iba a decir. Ah, ok, ok. Bueno, yo sí tengo prácticas y sí voy a tener que ir, así que creo yo que la otra semana desde el ITCA le voy a dar la clase. Ay, qué sad. Qué lástima. Ok. El Vamos desquite entonces. siempre llega. Ok, vamos a retroalimentar porque realmente ustedes ya conocen bastante bien el método de radiación, pero no está de más retroalimentarlo. Así que vamos a ver el tema de coordenadas, área y dibujo del terreno. Entonces, ¿qué es el levantamiento por el método de radiación? Es una de las dos opciones que tenemos para hacer levantamiento de un terreno, dentro del cual este método se realiza con un teodolito y en el que se utiliza dicho equipo para encontrar el azimut. Vamos a ver qué es el azimut, recuérdenme. Es la medida de grados de cada mojón respecto al norte. Correcto. O no necesariamente tiene que ser mojones, ¿verdad? Puede ser algunos otros detalles. Entonces, ¿cuál es el rango de grados que puede tener un azimut? ¿Cuánto es el De rango de...? 1 a 380, creo, no me acuerdo. 360. Desde 0 hasta 360, ¿verdad? Una De vuelta 0 completa. a 60. ¿Y los rumbos? ¿Cuánto es el rango en el que oscilan los rumbos? Norte, sur, este, oeste, noroeste. Ok, Y no me acuerdo el otro. esos son los puntos correctos, son los puntos cardinales, pero el rango de ángulo que tienen los rumbos, ¿cuánto es? 180 grados. No, 90. 90 grados. 90 grados. Aquí le estoy 90. dando copia. Ve. 90 grados, correcto. Entonces, sabemos de que, por ejemplo, del norte al este hay 90 grados y así sucesivamente hasta llegar otra vez al norte. Entonces, ustedes ya mencionaron todo lo que se debe de levantar en un método de radiación, que es lo mismo que se tiene que levantar cuando se hace el método por poligonal.
La diferencia es que en el método poligonal necesito mover el teodolito de un punto A a un punto B, a un punto C, a un punto D, y ustedes o los que fueron a prácticas vieron qué es lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Y se tienen que amarrar la información, el punto A con el punto B, o se le llama P1, P2 porque son puntos de poligonal. Entonces, ¿cómo se amarran? Hay un movimiento que se hace con el teodolito que se le da una vuelta. ¿Cómo se llama eso? Movimiento de campana. ¿Están de Vuelta de acuerdo? campana. Vuelta de campana, correcto. Entonces se le da vuelta de campana. Entonces se hacen 4 anotaciones porque se ve hacia adelante, hacia atrás. Pero ¿cómo se le llaman esas vistas? Vistas. Vista Vista, al frente. vista poligonal, ¿no? No. Vista poligonal, no. Vista atrás. Vista al Ajá. frente, vista transversal, creo, no me acuerdo. Ok, ya vamos llegando. Vista adelante, vista atrás. Pero ahí van. Vista atrás. Directa vista atrás, inversa vista adelante, inversa vista atrás y directa vista adelante. Correcto. Entonces ahí ya tenemos que hacia adelante se puede tomar como directa o inversa. Y hacia atrás también se puede tomar como directa e inversa. Y eso depende de la posición que tiene el teodolito, ¿verdad? Que para eso se le gira, ¿verdad? Y que es esa vuelta de campana que ustedes comentaron. Entonces, dentro del dibujo que se hace en la Fieldbook, levanten la mano quienes tienen Fieldbook, ahí en la icono de Teams, porque no alcanzo a ver a todas las cámaras. Ajá, 3 personas nada más tienen, 5, 6 personas, 7. Ajá, y los demás no tienen Fieldbook, o no están en la clase. Levantar la No mano, la Brian. compré. ¿Y los demás? 9 personas y hay 29 personas conectadas. Y los A otros mí 11 me 20, aparece. de verdad. No, aquí tengo un montón. Ok, entonces 12 personas. Entonces, en la Fieldbook, nosotros tenemos, en la Fieldbook tenemos 2 cosas importantes. Una hoja es para anotaciones y otra es para dibujo. El dibujo generalmente se repinta más, el del terreno. Entonces, lo recomendable es que ustedes cuando llegan al terreno que se va a levantar, tienen que dar una vuelta de inspección, es decir, ir a conocer el terreno e ir haciendo apuntes. O dibujarlo de una vez, si se puede visualizar de una sola vez, o ir por tramos, pero debe de dejarlo lo más cercano a la realidad. Depende de la irregularidad del terreno o si es un rectángulo. Y además de hacer la anotación del terreno, debo de dibujar dónde está ubicada la calle, dónde están los mojones, dónde puse el teodolito. Y hago el dibujito del teodolito. Y además de nomenclatura. Por ejemplo, si yo voy a colocar árboles, a veces son 10 árboles, a veces son 50 árboles o 2 árboles, pero no le voy a poner a cada uno conacaste, teca, aguacate, naranjo, etcétera. No se lo voy a escribir dentro del dibujo del terreno porque se me va a saturar de información. Entonces puedo utilizar nomenclatura. Así que dibujo un símbolo para árboles y le pongo la par a 1, a 2, a 3, a 4. Y abajo le coloco que el A1 es un conacaste, el A2 es un árbol de teca, el A3 es un cedro y así. Entonces, eso es para hacerlo más limpio el levantamiento en papel, ¿verdad? A la izquierda se hace la colocación de los apuntes, es decir, se coloca del M1 al M2 cuánto medí, o del punto de origen del teodolito hacia el M1 cuánto medí, o del P1 al M1, del P2 al M4, del P2 al M5, etc. Entonces todo eso se debe de colocar. Además, no sé si ustedes ven un poquito más grande la pantalla del método de radiación que tengo ahorita. En el dibujo de la hoja que está en la Fieldbook a la derecha aparecen unas líneas afuera del terreno principal. Esas líneas son cercos y están delimitando los colindantes. Entonces solo es como para representar dónde están algunos de los colindantes que podemos observar. En la parte inferior se coloca la firma de usted
pero nada más es el apellido, una coma y luego la inicial. Entonces así puedo saber de que, por ejemplo, Miguel Antonio ha hecho el levantamiento. Ahí aparece Landa Verde, coma M, por así decirlo. Y entonces ya sé de que en algún momento si tengo que hacer una consulta se la puedo hacer a él. La fecha también es bien importante y pues eso es en términos generales lo que deberíamos de utilizar en la Fieldbook. Lo otro es que, vamos a ver, lo otro El es que norte. vamos a colocar el norte y se asume también de que la línea roja que tenemos ahí en la página de la derecha está indicando del norte al sur, ¿sí? Para eso está dibujada esa línea roja, del norte al sur. Si se modifica el dibujo, es decir, que si yo el dibujo lo hago con dirección al norte en otro sentido, entonces le coloco el norte en otro sentido, pero originalmente deberíamos de dibujarlo así, asumiendo de que el norte está hacia arriba de la página. Entonces, dentro del levantamiento, nosotros en el método de radiación, que es la base para hacer el método poligonal, nosotros colocamos distancias y azimut. Las distancias son desde el teodolito hasta el mojón o hasta el detalle, pero como aquí lo que queremos es sacar el área del terreno, entonces vamos a utilizar el ángulo que hay hacia cada mojón y la distancia. Entonces ese ángulo es, como bien lo dijeron antes, azimut. Entonces venimos, ponemos 0 grados al norte y empezamos a sacar ángulos. Sacamos el ángulo del mojón 1, el ángulo del mojón 2, el ángulo del mojón 3 y el ángulo del mojón 4, que son azimuts. Aquí tenemos que tener nosotros la lógica de que si comenzamos que el M1 es 48 grados, los demás van a ir aumentando posteriormente. Pero no puede ser de que en el M4, por ejemplo, yo anote 210 y en el M3 yo tenía 220. Significa de que eso ya fue un error de la persona que está haciendo el levantamiento. Entonces, ahí tenemos que verificar nosotros en el momento que los ángulos que vamos anotando son los correctos. O que fue un error de que, por ejemplo, no sé si les pasó en algún momento de que tienen 0 grados al norte, pero viene alguien y levanta la pestaña para congelar los ángulos y entonces eso ya me modifica el giro o el 0 grados al norte. Ya el 0 grados ya está desfasado 45 grados, por ejemplo. Entonces ahí ya tengo complicaciones. Ok, entonces en este caso se puede utilizar, o el método se puede utilizar para 4, 20, 50 mojones, pero si todos se pueden levantar desde el mismo punto, si la cinta métrica es suficiente para levantarlo, y si no hay obstáculos también, porque cuando hagamos el método por poligonales, porque es para un terreno o muy grande o porque tiene obstáculos que no me permiten medir todo el terreno de una sola vez desde un solo punto. Entonces a partir de ahí yo ya utilizo la distancia y el azimut para utilizarlo con las fórmulas de coseno y de seno. Entonces esta fórmula solamente es distancia de coseno del ángulo y distancia seno del ángulo, que son las que tenemos acá. Los resultados son los siguientes, 10.50 y 11.87. Hay que tomar en cuenta de que son positivos y si son positivos sabemos dónde lo vamos a colocar. Para los resultados utilizando coseno se va a utilizar la respuesta para colocarla en latitud, en la proyección de latitud. En este caso es positivo, pues entonces va al norte. En el caso de longitud es positivo, pues entonces va al este. Ok, entonces ya voy a explicar algo más con respecto a eso, pero acá tenemos otras dos respuestas. 25.55 coseno del ángulo y lo mismo, solo que utilizando seno, tenemos respuestas negativas y positivas. Entonces sé que los tengo que colocar en sur o en el este, pero ¿cómo sabe la calculadora de que es negativo o negativo? Ah, pues fácil, vamos a ver acá, me voy a retrasar un poquito. Aquí en la Fieldbook aparece, en el dibujo de la Fieldbook, yo he colocado los mojones y he puesto un plano cartesiano, imaginario, ¿verdad? Que me está simbolizando el norte, el este, el oeste y el sur. Entonces, ahí me está generando un cuadrante para el noreste que es positivo, positivo, para el segundo cuadrante que es positivo, negativo,
para el tercer cuadrante que es negativo, negativo, y para el cuarto cuadrante que es positivo, perdón, negativo, positivo. Entonces, aquí ya me está identificando cuáles son los cuadrantes que tengo en base a un punto de origen, que es donde estaba el teodolito. Entonces, la calculadora ya estima que cuando el coseno del ángulo está abajo del este, entre 90 y 180 grados, va a ser positivo. Pero si hago el coseno de un ángulo que está en el tercer cuadrante, me va a dar siempre negativo. ¿Qué es lo que aparece acá? ¿Qué es lo que aparece en estos datos que acabamos de sacar? Entonces, por eso es que la calculadora ya me da los signos y no los puedo modificar porque ya me está identificando en qué cuadrante está cayendo. Ok, entonces a partir de eso yo voy a utilizar las coordenadas de inicio. ¿Cuáles son las coordenadas de inicio? Pues son las coordenadas del teodolito. Entonces, aquí se asume como es a manera de levantamiento académico que es 100,100. Entonces vengo yo y sé que tengo que tomar en cuenta que si me dicen 100,100 significa que es XY. Si yo les hubiera puesto 200,100 significa que el 200 lo voy a sumar o a restar con la proyección de la longitud que está en X. ¿Sí? No con la proyección de la latitud que está en Y. Porque para eso les he puesto ahí la letra. Longitud es X y latitud es Y. Así que si le llego a dar unas coordenadas como por ejemplo 250,350, no se vayan a confundir para cuál es el uso, si es para longitud o latitud, recordando que las coordenadas son XY, en el caso de las coordenadas de inicio. Entonces, ahora sí, la coordenada para latitud es 100, entonces le sumo o le resto. En este caso el norte es positivo, pues le sumo 10,5 y me da 110,5. Después, como el este es positivo, 111,87 porque se suma 11,87 más 100. Y así voy avanzando. En este caso voy sumando 100,100 más o menos cada una de las proyecciones de latitud o longitud. Ojo, acá es una suma con la misma coordenada de amarre. Para el método por poligonal no va a ser así. Para el método por poligonal se van a ir sumando o restando entre ellos. Eso ya lo vamos a ver más adelante, pero eso es solo para anticiparles que no va a ser igual que este método. Ok, entonces ahora escojo las coordenadas. Ya tengo las coordenadas y con las coordenadas yo puedo fácilmente obtener el área. Entonces el área es una multiplicación en diagonal de latitud por longitud y acá yo sé que tengo que repetir el mojón 1. El mojón 1 es el de 110,5 y 111,87. Multiplico cada uno de ellos de forma diagonal y obtengo un total. Multiplico cada uno de ellos y tengo el total de la segunda columna. De ahí sumo cada una de las columnas y obtengo el total de cada uno de esos productos. Ok, entonces ahora hago una resta y aparece un más, pero es una resta. 40.274 menos 37.591 dividido entre 2. Ok, y eso me da 1.341 metros cuadrados. Ok, ¿cómo sé de qué es metros cuadrados? Pues porque la distancia que utilizamos al inicio de la tabla de proyecciones, la distancia estaba en metros. Si la distancia estuviera en pies, esta respuesta fuera pies cuadrados. Pero como está en metros cuadrados, pues entonces, como está en metros, pues nos da metros cuadrados. Ok, eso es lo mismo, el mismo procedimiento, sean 4 mojones. No estén tocando la presentación, por favor. Sean 4 mojones o sean 20 mojones. Entonces, es lo mismo. Lo único que al final vamos a repetir el mojón 1 para que tenga el mojón 4 o el mojón 19 con quien multiplicarse. Ok, tenemos el área. Entonces, si ya tenemos el área, eso fue en base a las coordenadas. Pero también podemos sacar la latitud y la longitud. Perdón, también podemos sacar el dibujo, sabiendo de que tenemos coordenadas. Entonces, vengo y busco 110,5 en Y, 110,5 en Y y 111,87 en X. Ojo, aquí hay algunos que tenían problemas con esto.
Yo no estoy comenzando en 0,0. Yo acá estoy comenzando en 50,50 en mi plano cartesiano. Pero unos comenzaban en 0,0 y el dibujo tenía coordenadas 2500, por decir algo, 2400. Entonces tenía que hacer un plano cartesiano sumamente grande para hacer un dibujito chiquito, porque comenzaban en 0,0. Entonces no lo hagan así, comiencen en otras coordenadas que le favorezcan hacer un dibujo más grande. Ok, colocamos los puntos como en un plano cartesiano cualquiera y al haber colocado los puntos puedo cerrarlo. Cierro el dibujo y borro esas líneas guías que tenía para trazar dónde están las coordenadas y ya tenemos el terreno. En este caso, pregunta, ¿ustedes ven el láser que yo tengo en pantalla? Sí, se mira. Sí, se observa. Ok, gracias. Sí se ve. Sí, lo puedo ver. Ok. Excelente, que había un grupo que no podía verlo. Entonces, acá nosotros tenemos el plano cartesiano. ¿Cuál es la diferencia o qué es lo que quiero que ustedes implementen a la hora de hacer la malla geodésica? La malla geodésica es colocar una cuadrícula que esté indicando dónde está ubicado el terreno en el espacio o en el planeta Tierra, porque las coordenadas que se utilizan son a nivel mundial. Entonces, yo trazo la línea de 70, la trazo completa, la línea de 90. Esto es a lápiz y borrador, lápiz y papel. Entonces, trazo la línea de 110 y trazo la línea de 150 en vertical, 130 en vertical, 110 en vertical completa, haciendo una cuadrícula, una malla. Entonces, eso se hace con un lápiz que sea una tonalidad suave y así poder generar una malla que esté superpuesta en nuestro terreno. Esa es una opción. La otra opción que se ve mejor es colocar la malla siempre, hacerla, podemos dibujarla al principio, se dibuja al principio, pero en vez de que queden las líneas completas verticales, se borran y solo se dejan las cruces donde se interceptan. Entonces van a quedar unas pequeñas cruces. Cruces entre 70 y 70, cruces entre 70 y 90, cruz entre 70 y 110, y entonces así va a quedar. Pero tuve que haber hecho la cuadrícula al inicio y después borrar para que quede la malla geodésica en cada uno de esos puntos de intersección. Entonces eso se ve más limpio el dibujo. No sé si me explico, aunque después lo voy a explicar más detalladamente con un dibujo. Sí. Ok, perfecto. Entonces, no sé si tienen alguna consulta hasta ahorita. No, todo Sí. claro hasta ahorita. Yo tenía una. Dígame. Bueno, entonces, si digamos que comienza con 70 es porque comenzó con el punto de 50, no sería 0. Sí, correcto. Es, por ejemplo, en la práctica las coordenadas son, por ejemplo, 300.000, 500.000. Entonces se imagina comenzar en 0,0. Tendría que ser una super malla geodésica. Sí, correcto. Pero entonces el primer número que se menciona es del eje X y el segundo es del eje Y. Ahorita en la tabla que aparece acá en pantalla, ahí está la latitud son los Y y la longitud son X, aunque se puede cambiar. Pues eso no hay ningún problema. La cosa es entender qué es lo que usted está trazando. O sea que no importa dónde lo ponga, como usted dice que puede poner 250 y 350. Eso Lo sería en podemos la poner en el... eso sería en la coordenada de inicio. Ahí sí, Eso quería. entiéndase de que es XY y si no consulten. Mire, ingeniero, ese es XY. ¿Sí? Así usted puede hacer la suma o la resta en la tabla. Ok. Ok, entonces ya tengo mis coordenadas, ya tengo mi terreno
y se le puede colocar el norte, porque sé que lo estoy dibujando a partir de un norte. ¿Por qué? Porque este norte viene desde el levantamiento en campo, porque en campo yo asumí de que puse mi teodolito azimut 0 grados al norte. Entonces, por eso el dibujo me debería de quedar ubicado hacia el norte. Pero necesito los rumbos y distancias entre cada mojones, pues entonces utilizo esta fórmula que es bastante sencilla, repetitiva, pero es sencilla. Entonces acá yo utilizo estas fórmulas que ya hemos visto anteriormente y las utilizo en base a la información que tengo de mis coordenadas. Si fueran 20 coordenadas, pues lo mismo se hiciera para las 20. Entonces, acá tenemos que designar con una nomenclatura a cada coordenada. Para la de longitud comenzamos con x sub 1 y x sub 2. Para latitud y sub 1 y y sub 2. Y estos números van a sustituir a las letras que aparecen en las fórmulas. Sencillo, entonces sustituyo 125 menos 111 al cuadrado. Ojo que aquí sea negativo o positivo, siempre va a dar positivo porque un número negativo elevado a una potencia par siempre va a dar positivo. Por ejemplo, menos 9 por menos 9 da 81 porque se multiplica menos por menos da más. Y así obtenemos el resultado. En este caso 19.93. Para el caso de los rumbos, igual, sustituyo 125.17 menos 111, 95 menos 110, solo que aquí sí me da un signo negativo en la parte inferior, pero eso me va a determinar qué letra sería, si es este, o si es norte o si es sur. Recuerden que si ustedes están viendo la pantalla, el este está hacia la derecha, el oeste hacia la izquierda, el norte arriba y el sur abajo. En el caso de los signos, 13.30 es positivo, por lo tanto positivos van a la derecha y negativos van a la izquierda. Y en el caso de la parte inferior sería sur porque es negativo, todos los negativos van hacia abajo. Así puedo determinar qué letra es la que voy a colocar. Resuelvo. Multiplico tangente inversa de la división de 13.30 entre menos 14.85. Me da un signo negativo, menos 41.84. Vengo y utilizo la opción de la calculadora científica que me puede convertir de grados y décimas de grados a grados, minutos y segundos. Entonces así es como obtengo 41 grados, 50 minutos y 54 segundos. Eso no lo muestro porque ya lo habíamos visto en el ciclo anterior, cómo convertir de grados y décimas de grados a grados, minutos y segundos. Entonces, ahora elijo las letras que habíamos dicho anteriormente, solo que recordando que sur o norte siempre van al inicio y este y oeste van al final. Hay muchos que hicieron los cálculos correctamente, pero al final no le ponían las letras. Entonces ahí se les bajaba puntos. Probablemente ponían bien grados, minutos y segundos, pero no ponían las letras. Entonces ahí ya teníamos un error. Entonces esto es algo mecanizado que se repite para cada uno. La diferencia es que x sub 1 y y sub 1 van a moverse un espacio en las filas que aparecen ahí. Y así repetimos el mismo procedimiento y obtenemos la distancia y el rumbo para M2 a M3. Va avanzando poco a poco es porque lo que vamos sacando son tramos. Posteriormente vamos de M3 a M4, las distancias y los rumbos y obtenemos así las del M3 al M4. Pero yo sé que tengo que cerrar. Entonces, para cerrar, yo debo de duplicar el M1, ya sean 20 mojones, 50, 100 mojones. Debo de duplicar el M1. Nuevamente utilizo las mismas fórmulas y así obtenemos la distancia y el rumbo que cierra el terreno. Entonces, con estas distancias y rumbos, voy y las pongo en un cuadro de rumbos y distancias. Entonces, ahí ya tenemos el cuadro de rumbos y distancias que debe de contener en la parte inferior el área en metros cuadrados y en varas cuadradas. Así como también se le coloca dentro del terreno el nombre del propietario y el área.
Y posteriormente se le puede agregar también los rumbos que hay entre cada uno de los tramos, aunque eso no es obligación. Es como lo de las cotas, no es obligación que se haga el tema de colocar mojones, perdón, de colocar cotas, si ya tenemos los mojones y tenemos una tabla de rumbos y distancias. Entonces, esto es algo que ya habíamos visto, pero era necesario retroalimentarlo para que ustedes vayan otra vez despertando de estas vacaciones que han tenido. Espero que no se les haya olvidado todo lo que habíamos visto. ¿Cómo va a creer eso? Me extraña. Ok, entonces no sé si tienen alguna pregunta. En su materia, ¿qué materiales vamos a ocupar? Materiales, pues similares a los de del módulo anterior, que sería papel, octavos de layer o cuartos de layer. Si necesitamos hacer un plano más grande, pues va a ser más grande. Y si lo pueden hacer en AutoCAD, pues ahí se ahorran ese tema. Eso sí, creo que algunos de ustedes se dieron cuenta o, bueno, no recuerdo si eran de este grupo, aunque yo creo que sí, se dieron copia en los planos de dibujo de una de las tareas. Entonces, o sea, yo tengo años de dar estas clases. Sé y me doy cuenta fácilmente cuando se dan copia porque hay varias cosas que tienen el mismo error. Entonces, fácilmente les puedo decir, mire, usted tiene el mismo proyecto que presentó X persona. Entonces, comentarles de que no hagan eso, esfuércense. Ahorita es cuando. Si no lo pueden hacer en digital, pues háganlo a mano. O sea, esta materia es para trabajarlo a mano. Si lo pueden hacer en digital, pues perfecto, pero tampoco pasen sus trabajos. Y no solo con esta materia, en otra ocasión, con otro grupo de otra universidad, un compañero le pasó el trabajo a otro y él copió exactamente todo, pero él no se dio cuenta, es decir, él no lo pasó por esa causa, solo lo pasó para que viera la información. Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque si no le bajan puntos a todos por igual, porque uno no sabe quién fue el que lo hizo y quién no. Pues, si no hay más que comentar, pues nos quedamos hasta acá y vamos a continuar la próxima semana. Ya en la práctica, ¿verdad? Sí, en teoría ya en la práctica. Bueno. Juegue Among Us. Una consulta. Todavía no nos va a proporcionar lo que es la contraseña para la aula virtual. ¿O usted lo hará? Hola, yo lo voy a hacer en el caso de las aulas virtuales, solo que ahorita no tengo nada que enviarles, por eso es que no me he apresurado. Sin embargo, ya se les voy a pasar el nombre y la clave para que ustedes se inscriban automáticamente. Ok. Así que muchas gracias, buen provecho y feliz tarde. Nos vemos, muchas gracias. Gracias a Dios. Provecho. Denos puntos a los que pusimos la cámara. Muchas gracias. Juega Among Que le Us. pague puntos, dicen los de la cámara. Ajá, denos puntos a los de la cámara. Hugo, la cámara, Hugo.